Buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. En el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tenemos una parte de la historia del profeta Elías y viene directamente de un momento glorioso en su vida, un momento en el que él había vencido a los 400 profetas de Baal allí en el Monte Carmelo, donde estaban diciendo que el Dios que verdaderamente fuera el real, pues se manifestara, y Baal no se manifestó bajo ningún concepto. Y el único fue el Señor, quien consumió, aún con todas las dificultades que pusieron echando agua encima del sacrificio y todas estas cosas, pero todo y con eso consumió el, el holocausto. Y él degolló a esos profetas y acabó con ellos. Y después de este gran tiempo, de esta gran victoria, viene un momento difícil. Y muchas veces en nuestras vidas, cuando hay momentos buenos, cuando hay momentos en los que parece que hemos alcanzado una victoria grande, incluso grandes cosas para el Señor, pues entramos después en un momento difícil muchas veces, un momento en el que incluso ese fervor de haber hecho grandes cosas, aunque al final eso no es real, porque quien hace las grandes cosas es el Señor, nosotros solo somos instrumentos en sus manos, porque quien se había manifestado era el Señor, quien había terminado con los profetas de Baal era el Señor, quien había pedido que el pueblo se tenía que definir a quién querían servir, todo eso era el Señor. Pero sin duda, el profeta en ese momento ve esas grandes cosas y entra en un momento en el que es peligroso, peligroso. Y se encuentra con esta mujer, con Jezabel, que enterándose de todo lo que ha pasado con los profetas de Baal, pues dice que al día siguiente él pondría pues la vida y la persona de Elías como uno de ellos, diciendo que acabaría con su vida. Y cuántas veces en nuestra vida, y tal como dice Eclesiastés 3, que dice que hay tiempo para todo, que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de recoger piedras y tiempo de esparcir piedras. Hay tiempo para cada cosa. Y Elías experimentó un tiempo de victoria, pero llegó un momento en el que experimentó no un tiempo de derrota, porque no es un tiempo de derrota, pero sí un tiempo en el que él realmente pues temía por su vida y entrando en una profunda crisis, en una profunda desesperación, en una profunda depresión, quiere terminar con su vida. Y él llega al punto en el que incluso deja a su criado, se va solo y se sienta debajo de un enebro diciéndole al Señor que le quite la vida. No podía en ese momento, no se sentía lo suficientemente fuerte como para aguantar toda esa presión que tenía encima. Esa presión por su propia vida, esa presión que él tenía, incluso por el ministerio que él estaba llevando a cabo. Y hay momentos para todo. Y sin duda, a veces no podemos negar que algunos hemos pasado por momentos de este tipo o pasamos por momentos de este tipo. Y el Señor tiene momentos para cada cosa, porque igual que hubo un momento para terminar con los profetas, hubo un momento en el que el Señor trató directamente con el profeta
y le dijo, levántate. Le dijo primeramente, él se queda dormido, y después de quedarse dormido, le dice, levántate y come. Y en ese momento era muy importante el descanso de esta persona y la alimentación. Y podríamos decir, bueno, Dios podía levantar y seguir trabajando con Elías, pero a Dios, él por encima de lo que Elías podía llegar a hacer, estaba la vida del profeta. Y Elías en ese momento tenía que ser simplemente fortalecido. Dice que comió y volvió a dormirse. Siguió descansando. Era necesario para él. ¿Había momentos para vencer a los profetas? Sí, había momentos en los que había un gran dolor, una gran depresión, y el Señor estuvo tanto en un sitio como en otro. Y en ese momento dice que otra vez el ángel del Señor le toca una segunda vez, después de haber dormido, de haber descansado, de haber sido alimentado por el Señor. Y le dice, levántate y come otra vez. Ese esfuerzo que el profeta tenía que hacer, y otra vez el alimento. Y esta vez, a diferencia de la primera en el que él comió y el Señor le permitió que siguiera descansando, porque era lo que necesitaba, aquí le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hay momentos en el que hay que levantarse y seguir andando. Y eso es lo que Elías experimentó. Pero lo único que fue igual en todo el proceso fue la presencia de Dios en su vida, dando una victoria y dando otra, porque sin duda la primera victoria fue contra los profetas de Baal para dejar bien alto el nombre del Señor y proclamar quién es Dios, pero la segunda era sobre las circunstancias en su propia vida y ese miedo y esa desesperación que él estaba teniendo. Y el Señor trató directamente con él, le hizo descansar, le fortaleció. Era tiempo de dejarle dormir, pero no dejarle dormir para que él, diríamos, se quedara allí a gusto, se quedara relajado, se quedara allí para siempre, no. El propósito era volver a levantarse y continuar con el camino que el Señor tenía para él. Pero hay momentos en la vida en el que parece que estamos en la cima y momentos en el que parece que estamos por debajo del suelo. Pero en todo eso, el Señor está. Y hay momentos en el desierto, como él fue, y que quería dejarse morir y le pedía al Señor que le quitara la vida, que en ese momento Dios le escuchó, Dios permitió ese tiempo en el desierto, incluso le llevó a ese lugar y allí le trató como solo él podía hacerle. Entonces recordemos que, como dice el Señor, hay tiempo para todo. Y en la vida pasamos por momentos diferentes, por momentos difíciles, por momentos mejores y por momentos peores, que llevan a diferentes circunstancias en nuestra vida. Pero en cada una, el que sí sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que tratar cada cosa es el Señor. Entonces dejémosle que Él haga, y incluso en el momento de mayor aflicción, de mayor decaimiento, estemos dispuestos a dejarnos alimentar y fortalecer por el Señor. Descansemos, pero cuando el Señor haya realizado ese proceso en nuestra vida, pues estemos también dispuestos a levantarnos y a seguir el camino que el Señor sigue poniendo por delante, para su gloria y para su honra. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te damos gracias por tu palabra, por lo que encontramos aquí, porque sin duda nada, Señor, ni nadie entiende mejor lo que el ser humano puede llegar a vivir y puede llegar a pasar, sino solamente tú. Señor, y queremos pedirte que sea la circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida, si en la cima, ahí en el Monte Carmelo, pues en ese momento de gran victoria, o sea en el suelo, en el desierto, allí
pues queriendo incluso morir en ese momento de desolación. Señor, que en todo momento entendamos que tú estás con nosotros y que tú nos llevas de la mano. Que nos dejemos siempre tratar por ti en obediencia, como cuando Elías trató y hizo todo con los profetas de Baal, pero también dejarte hacer, Señor, cuando tenemos que permitir que tú nos hagas descansar, que tú nos alimentes y que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos levantes y que tú nos sigas mostrando el camino, que estemos dispuestos, cual sea la situación, y que en todas las cosas tu nombre sea honrado y enaltecido. Ponemos este día en tus manos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.